Buenos días, soy Cristal Navarcos. La exposición habla sobre fundamentos de quimioterapia. Y bueno, tenemos que como introducción las neoplasias. El cáncer es un problema de salud pública y esto nos lleva a que es una anormalidad caracterizada por la alteración del equilibrio entre la proliferación celular y los mecanismos normales de muerte celular. Y bueno, esto nos lleva a que hay una célula que clona y es capaz de invadir, destruir y diseminarse. Entre los ejemplos de neoplasias que pueden ser curados gracias al avance en los últimos 50 años con antineoplásicos como único tratamiento o en combinación, tenemos los siguientes, que son el coriocarcinoma, tumores de células germinales, algunas leucemias, tumor de Willis, sarcoma de Ewing, radiosarcoma, retinoblastoma y bueno, varios linfomas. Nos dice que la era de la quimioterapia inició en el año 1940, gracias al uso de gas mostaza y sustancias antagónicas del ácido fólico, y como objetivo dice que es lograr la curación de las enfermedades mediante el ataque preferencial a las células malignas, sin dañar las células normales de los tejidos del hospedador, acción dirigida contra sitios esenciales de replicación celular. Y bueno, entre los aspectos básicos de la función terapéutica en cáncer tenemos los factores tumorales, los quimioterapéuticos y los del hospedador. Empezando por los factores tumorales que nos dicen que hay un tiempo de duplicación del volumen del tumor, que es su fracción de crecimiento. Esto es igual al % de células que se encuentran en división. Las células que se dividen más rápido son más sensibles a los medicamentos tóxicos. Entre ellos tenemos las leucemias, coriocarcinoma, tumor de células germinales y algunos linfomas. Bueno, en las células que están en fase G0 van a sobrevivir agentes citotóxicos. El índice de crecimiento tumoral, va a estar en tumores vivos, es inicialmente rápido, pero disminuye conforme el tumor aumenta de tamaño, sea por una falta de disponibilidad de nutrientes y oxígeno, por vascularización inadecuada. El reclutamiento, esta va a ser una reducción de la carga tumoral por cirugía o radioterapia, reclutamiento de células residuales, por división y proliferación activa. Y va a haber una sensibilidad a la quimioterapia, mientras que en la base logarítmica va a haber una muerte por quimioterapéuticos, que sigue una cinética de primer orden. Esta va a estar determinada por dosis de fármacos, que destruye una fracción constante de células y no un número invariable de ellas. Y bueno, en los factores de los agentes quimioterapéuticos, los fármacos citotóxicos se clasifican de manera general, según su actividad con el ciclo celular. Y en estos tenemos los que son específicos y los que no son específicos del ciclo celular. Los no específicos nos confieren actividad y daño celular en cualquier etapa del ciclo, mientras que los específicos van a estar efectivos en células que están en replicación y logran su efecto solo cuando la célula entra en una fase particular. Estos también se pueden clasificar por mecanismo de acción. En esta tabla tenemos unos ejemplos sobre los específicos y no específicos del ciclo celular, mientras que en la otra nos habla sobre la clasificación basada en mecanismo de acción. Y bueno, la resistencia a la quimioterapia, algunas células neoplásicas, por ejemplo el melanoma, son inherentemente resistentes a la mayor parte de los medicamentos anticancerosos. Esta resistencia va a ser selectiva después de dosis bajas prolongadas. Y en 1979, Gold y Coleman plantearon una hipótesis basada en un modelo matemático. Y ellos nos dicen que los cambios citogenéticos que confieren resistencia no son productos al azar, sino que las células mutan para resistir los efectos de un medicamento, a una tasa intrínseca relacionada con la inestabilidad genética de un tumor en particular. Y esto va a ocurrir cuando el tumor alcanza una masa tumoral de 1000 a 1.000.000, lo cual es inferior a la masa necesaria para que sea clínicamente detectable, que esta ya son 1000 millones. Y entre los mecanismos que originan la resistencia a fármacos son los siguientes. Va a haber una disminución del transporte transmembrana del fármaco al interior de la célula. En ejemplo tenemos el methotrexato, melphalan y citarabina. Va a haber un aumento de la salida intracelular del fármaco vía glucoproteína P. En ejemplo tenemos el alcaloide de la vinca, antibióticos antitumorales y etopósito. Y va a haber una reducción de la activación intracelular del medicamento. Ejemplo, citarabina, 5-azacitidina, 5-fluoracilo y 6-mercaptopurina y también el methotrexato.
Va a haber un incremento de la activación del fármaco o dosimetabolito por citarabina. En estos entran todos los alquilantes y los radicales libres. Y va a haber un blanco farmacológico alterado o poca afinidad a esta. Va a haber un aumento de los procesos de reparación del ADN por agentes alquilantes, pérdida de la apoptosis, y va a haber unas vías alternativas para la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Y bueno, resistencia a multifármacos. Aquí tenemos que la causa va a ser una amplificación de un gen que codifica una proteína transmembrana. ¿Esto que nos lleva? A una bomba dependientes de ATP asociada a glucoproteína P. Esto va a estar en niveles bajos en tejidos normales, mientras que en citras altas se encuentran en riñones, hígados, páncreas, intestino delgado, colon y glándulas suprarrenales. Aquí va a haber una resistencia a la quimioterapia. Y bueno, mientras en la toxicidad va a haber efectos adversos comunes, ya sea vómito, estomatitis y la ya conocida la alopecia. También va a haber una cardiotoxicidad y una fibrosis pulmonar. Estos efectos tienen una duración, mientras la alopecia es transitoria, la toxicidad cardíaca y pulmonar son irreversibles. Y bueno, la aplicación química de la quimioterapia van a ser dos, ya sea la adyuvancia, que va a haber una mayor efectividad en tumores con poco volumen, que va a haber una reducción de la carga tumoral, ya sea cirugía o quimioterapia. Posterior, va a eliminar células malignas residuales, mientras que la neoadyuvancia va a ser uso de quimioterapia antes del tratamiento locorregional, ya sea en cirugía o radioterapia. En pacientes con neoplasias localizadas, en donde terapias locales no son completamente efectivas. Entre estos cánceres tenemos en ejemplo en el anal avanzado, mama, vejiga, gastroesofágico, entre otros. Una evaluación de la respuesta, esta se basa en la remisión completa, que nos da una ausencia de enfermedad, ya sea por clínico o patológica. En una remisión parcial va a haber una disminución del 30% de la enfermedad evaluable después del tratamiento, sin desarrollo de nuevas lesiones y sin progresión de alguna masa tumoral. Y en la progresión va a haber un incremento del 20% de la enfermedad o cuando aparecen nuevas lesiones. En los factores del hospedador, por último, tenemos que esto va a ser por selección del esquema de quimioterapia en dos pasos. El primero va a ser precisar objetivo terapéutico y el segundo considerar ciertos factores inherentes del enfermo, ya sea edad, sexo, condiciones mórbidas y estado funcional. En las nuevas estrategias terapéuticas tenemos que hay nuevos avances en investigaciones moleculares y genéticas, así como de la biología celular, que han permitido conocer nuevas redes de señalización. Las células regulan actividad celular, ya sea proliferación y supervivencia. Y también vamos a tener terapias basadas en anticuerpos, ya sea monoclonales y las terapias en blanco. Y la intensidad de la dosis nos habla de una cantidad de fármaco administrado por unidad de tiempo y va a ser independientemente de la manera o vía de administración. Va a haber una cantidad de dosis relativa, que va a ser la cantidad de medicamento proporcionado por unidad de tiempo en relación a un fármaco estándar seleccionado y combinación de agentes farmacológicos. Y en una cantidad de dosis densa va a ser consistente en incrementar la dosis de los citotóxicos por unidad de tiempo, lo cual se logra en acortar el intervalo entre ciclos.